Bienvenidos a Cultura Fest. Hoy vamos a hablar de un tema que no es exactamente cultural, pero está muy relacionado con la cultura. Dentro de este mundo, una de las cosas principales que hay que tener es habilidad social. La habilidad social nos abre muchas puertas y nos guía en muchísimos trabajos, y dentro de la cultura es imprescindible. Para ello vamos a contar hoy con una gran profesional dentro de este tema que nos va a explicar cómo podemos fomentar esas habilidades, presentar ciertos temas en el público. Son muchas cosas que enfocan dentro de lo que es la habilidad social, y para ello tenemos hoy a Carolina Calvo, que es psicóloga sanitaria. Hola Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿qué tal? Carolina, como te he dicho, tú haces talleres, ¿no?, que son de habilidades sociales. Háblame un poquito sobre esos talleres. Pues mira, Isabel, en los talleres de habilidades sociales lo que yo pretendo, mi objetivo principal, es que crear un espacio más reducido donde podamos practicar esas dificultades que nos encontramos a la hora de relacionarnos o con otras personas, con iguales, con mayores, con menores, y también para afrontar ciertas situaciones de la vida, como tú decías en el tema cultural. Pues por ejemplo las habilidades sociales le pueden ser fundamentales a un músico que tiene miedo a escénico, ¿no? Miedo a subirse al escenario. Entonces, bueno, en los grupos que yo creo es una forma de trabajarlo en un espacio seguro, ¿no?, más reducido, con la guía mía como terapeuta, y bueno, pues generamos situaciones de entrenamiento para luego poder generalizarlas a la vida real. Claro, porque tú esos talleres ya los has tenido activos anteriormente con adolescentes, porque esto de la habilidad social, hay personas, ¿no?, que nacen con un don innato, ¿no?, que no tienen miedo a nada, digamos, públicamente, y hay otras personas que lo tienen que adquirir, porque se puede adquirir. Por supuesto que sí. Es verdad que, bueno, cada uno nacemos con un temperamento y con un carácter, y como tú dices, pues hay gente que lo trae de serie, incluso que lo disfruta y que le gusta y que le sale de forma natural. Pero aquellas personas que no tienen a lo mejor esa facilidad, que la habilidad pues no le viene, pues sí que es verdad que se puede entrenar. En el caso, yo creo que cuando es algo que es necesario, ¿no?, cuando tú realmente necesitas, ya te digo, por ejemplo, un músico, ¿no?, que quiere mostrarse al público, al final tu objetivo puede, y la motivación te lleva a, con las herramientas adecuadas, conseguir afrontar esas situaciones. También puede haber personas que directamente les cueste mucho afrontar, por ejemplo, el hablar en público, y bueno, pueden elegir no entrenarlo y no hacerlo. Pero si se quiere entrenar y está esa motivación y hay un objetivo detrás, claro que se puede. Claro, tú das la opción del que no quiera, obviamente, nadie, no es algo que haya que coaccionar ni eso, pero sí que me gustaría que nuestros espectadores fueran conscientes, sobre todo, bueno, en cualquier campo no es genérico, lo podemos aplicar a todo, ¿no? Pero si enfocamos en el mundo cultural, lo imprescindible, porque si no tienes habilidades sociales, te limitas a todo, ¿no? Dime qué situación te enfrentas tú más cuando veas a las personas que se bloquean. Es que hoy en día eso, como tú dices, a nivel cultural, para promocionar un negocio, para promocionar un libro, para promocionar cualquier tipo de trabajo que tú estés haciendo, necesitas enfrentarte a la gente, porque hoy en día el medio que tenemos para mostrarnos al mundo son las redes sociales. O sea que al final todos tenemos que tener una imagen de nosotros a través de las redes, y para eso hay que afrontar algunos miedos de exponerse, ¿no? Tú me preguntas por los miedos más frecuentes, ¿no?, que yo me encuentro. Sí, ¿qué te encuentras cuando llega la gente con este tema? Pues mira, sobre todo cuando se trata de adolescentes, ¿no?, con los que yo trabajo mucho en consulta, la dificultad que presentan es que, como se están acostumbrando a comunicarse a través del teléfono, cuando luego tienen que mirar a alguien a la cara, pues no son capaces. O sea, a lo mejor se han pasado la tarde anterior hablando con un compañero o compañera toda la tarde por WhatsApp, pero luego no son capaces de dirigirle la palabra cuando están en persona. Sí, esos típicos grupos que vemos 4 o 5 niños no están hablando entre ellos con el móvil. Exactamente, o incluso eso, quedan por la tarde, son capaces de decirse muchísimas cosas, incluso, bueno, es que es el tema, ¿no?, que también la comunicación en la sociedad actual está cambiando, la forma de comunicarse está cambiando. Nosotros, como profesionales, intentamos fomentar
el que tú seas capaz de afrontar una conversación más o menos incómoda cara a cara. Por ejemplo, hoy en día las rupturas entre parejas adolescentes ocurren un 95% a través de WhatsApp. Entonces, estamos acostumbrándonos a no afrontar y a no ser capaces de comunicarnos, sobre todo cuando la comunicación es sobre algo que a mí me incomoda, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde se producen los bloqueos, ¿no? Además de decir cosas positivas, también nos cuesta mucho trabajo de decírnoslas mirándonos a la cara. O sea, yo creo que al final, bueno, cómo se ha disparado la comunicación a través de los medios de redes y demás, va en detrimento de eso, de la comunicación física, la comunicación verbal. El tema de la pandemia también, oye, pues parece que no puedo, pero ha causado estragos, ¿no? Entonces, yo trabajo mucho eso, el ser capaz de recuperar el contacto físico, de poder mirarte a los ojos o de poder tocarte el hombro cuando estoy hablando contigo, porque en la adolescencia especialmente, pero yo creo que cada vez también se refleja más en la vida adulta incluso, ¿no? Porque los adultos a día de hoy también hemos perdido, una inmensa mayoría, el hecho de llamarnos por teléfono, ¿no? Ya es todo más rápido, más a través del escrito. Sí, o el audio como máximo. O el audio como máximo, pero no es lo mismo la comunicación en persona, por supuesto, o de una llamada que si estamos comunicando por audio, ¿no? Al final hay una interrupción y una dificultad en esa comunicación. Y claro, como lo vamos normalizando y no lo vamos practicando, pues cada vez yo creo que nos va costando más. Y yo creo que es algo que bueno, la comunicación no verbal forma parte, una gran parte muy importante del ser humano, y no podemos dejar de entrenarla y dejar que se pierda. Claro, imprescindible en todos los campos, como estábamos diciendo. Has dicho que tú estabas sobre todo con adolescentes, has tenido ya talleres, ¿no? El año pasado, este año estamos a puntito de empezar nuevos talleres, porque el comienzo es importante como todo, y la época adolescente, preadolescente, es muy difícil. Nosotros ya lo hemos pasado hace unos añitos, pero nuestra época yo creo que era un poquito más fácil que la de ahora, aunque tenía sus cosillas como todo, pero es que hoy un adolescente se encuentra el tema del bullying. Ese tema también lo tratas tú en lo que es las terapias grupales que haces, ¿no? Sí, claro, del acoso escolar también hablamos, aunque del acoso escolar trabajo más a nivel individual. Bueno, pues tengo chicos que, por desgracia, sufren acoso, o sabes que también, Isabel, tengo muchos adultos que vienen a consulta ya de mayores y confiesan, en su mayoría con mucha dificultad, que recibieron acoso en el pasado, porque ahora, por suerte, en la actualidad, hoy en día, pues tenemos más información y ya sabemos ponerle nombre, ¿no? Pero ahora un adulto que hace 20 o 30 años lo sufrió, ahora es capaz de ponerle nombre y entender muchas de las conductas que tiene hoy en día de retraimiento social, de rechazo a estar en un grupo. Y entonces, bueno, en terapia con adultos, pues también en ese proceso terapéutico empezamos a encajar y a conectar, y hay muchas veces que esas dificultades vienen de las vivencias de la adolescencia. Por eso yo creo que es una etapa de desarrollo neuronal importantísimo y de desarrollo de muchas habilidades, y por eso es importante enfocarlo ahí. Pero sí que es verdad que en la vida adulta, por supuesto, también encontramos dificultades a este nivel. Yo creo que sobre todo eso, potenciado por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Claro, lo que has dicho es muy importante, ¿no? Si ese bullying o ese acoso no se trata en un principio, te marca tu conducta y te crea limitaciones futuras, ¿no? Sí, la forma de relacionarse sin duda se ve afectada, y sobre todo la autoestima, ¿no? Porque claro, date cuenta que el acoso escolar, que suele ocurrir en la etapa, donde más se da es en la etapa de tercero o cuarto de primaria y luego en secundaria, ¿no? Ocurre en una edad en la que la importancia que le damos a lo que opinan nuestros iguales de nosotros está por encima de lo que opinan nuestros padres, tal. Es esa etapa de me distancio de mi familia y mis referentes son mis iguales. Entonces, si quien en ese momento deben ser tus referentes se burlan de ti, te humillan, te insultan, te ignoran, al final tú vas construyendo tu autoestima en ese momento en base a eso. O sea que es muy importante detectar los casos para poder intervenir y, bueno, poder ayudar a la víctima a entender que el problema realmente de quien acosa lo tiene el acosador, que claro, por otro lado es a quien hay que ayudar, ¿no? Porque también en esta sociedad tendemos a criminalizar al que ha hecho algo malo, pero
normalmente yo digo que cuando hay una conducta inadecuada es que algo hay detrás, ¿no? O sea, esa persona también tiene un problema. Exactamente. Claro. Entonces, no solo hay que tratar con la víctima, ¿no? Porque a mí me llegan a consulta, pues claro, padres preocupados porque su hijo ha sufrido acoso y demás, pero el tema es que no es tan frecuente que vengan a consulta los padres de los acosadores. O sea, porque al final es como, sí, se castiga, se expulsa, se pone en medio, por suerte, ¿no? En muchos casos ya cada vez más, pero luego no se trabaja con ese niño. Entonces también hay que ver por qué yo tengo esa conducta y por qué yo solo sé relacionarme a través de la humillación de la persona. Por supuesto, siempre primero hay que proteger a la víctima y hacerle entender que no es su culpa, pero hay que trabajar también con el acosador y con los observadores. O sea que claro, también es importante ese campo, ¿no? La persona que está alrededor, que muchas veces no saben cómo actuar, ¿no? Si denuncian, se callan, tienen miedo a sufrir el acoso si hablan. Exactamente. Al final el observador es quien conoce y permite por lo mismo, porque es otro adolescente más en una etapa de su vida que necesita ser aceptado y que sabe que si se va de la lengua, pues se puede volver en su contra, ¿no? Pero por eso es muy importante trabajar esto y enseñar a los adolescentes a que cuando uno está convencido de algo, no tiene por qué temer a decirlo, siempre que esté entrenado y que sepa cómo decirlo. Claro. Y por eso es tan importante trabajar en la comunicación. Yo hablo en todos mis talleres de adolescentes y de mayores de la comunicación pasiva, asertiva y agresiva. O sea que muchas veces no nos atrevemos a decir las cosas porque no sabemos de qué manera decirlas. Que yo pueda defender mi derecho sin tampoco invadir el de la otra persona. Claro, eso es muy importante, a lo que estábamos, lo que volvemos al principio. Exacto, las habilidades sociales. Y hay un tema que has mencionado y lo hemos pasado, pero no lo vamos a dejar de pasar en esta entrevista, que es muy importante, es el tema de las redes sociales. Porque aquí nos encontramos de todo. Antes, fuera de cámara, hemos estado hablando, ¿no?, de los perjuicios que crea esas personas que sin formación ninguna dan pautas, ¿no?, sobre enfermedades, sobre conductas sociales, y los demás se autodiagnostican, ¿no? Exacto, sí, está ocurriendo, pero de una manera tremenda, ¿no? Bueno, viene gente a consulta y me dice, mira, yo es que a mí me parece que tengo TDA o yo creo que yo tengo autismo. A ver, bueno, cuando hay una sospecha hay ciertos signos de alerta que está bien tener en cuenta y acudir a un profesional. Eso es lo importante, ¿no? Porque claro, al final quien a mí me llega es quien ya ha decidido, bueno, pues tengo ciertas señales de alarma y voy a confirmar o a desmentir, a ver realmente... Pero ha dado el paso correcto. Exactamente, pero hay muchísima gente que se queda en el camino y que ve, pues eso, ciertas condiciones. Ahora, hoy en día, pues son muy frecuentes los carruseles, esto en Instagram, o los TikTok que duran 5 segundos y te han transmitido 4 ideas. Bueno, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es el tema del TDA, ¿no? Siempre me olvido las cosas, no recuerdo el nombre de gente la que habla muchas veces, o sea, 4 cosas genéricas que nos puede ocurrir a cualquiera. Exactamente, claro. Y yo digo, pues esto a mí me pasa, pues entonces yo puede ser que tenga TDA. Y entonces me autodiagnostico, me pongo una etiqueta y empiezo a actuar en base a eso, pero sin que nadie, por eso te digo que lo importante es que es genial, ¿no?, tener la información y poder tener la alerta y una sospecha y acudir, y entonces... Pero esa es la parte importante, acudir a un profesional que te dé las herramientas entonces, ¿no? Porque claro, con el autodiagnóstico solo no hacemos nada, tenemos que saber cómo manejar esa dificultad, o también a lo mejor hay veces que lo que tengo no es un diagnóstico concreto, pero sí una dificultad. Bueno, pues vamos a trabajar sobre esa dificultad. El problema es eso, que veo ciertos parámetros que creo que puedo cumplir, me lo autodiagnostico y luego también busco remedios y pautas en base a esto que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que yo necesito. Claro. Pero exacto, le damos hoy en día pues mucha credibilidad a todo lo que vemos en redes y eso es peligroso. Exacto, eso es un peligro muy importante, y aparte en redes tiene otro peligro. Vamos a volver, ¿no?, a mi terreno, al tema cultural, que es el acoso en redes, ya no solo porque el tema adolescente y tal entra dentro del bullying, ¿no? También lo podríamos enmarcar ahí, pero dentro del ámbito de la cultura hay muchas personas que empiezan, que exponen sus ideas, algunas no son del agrado de todo el mundo y ahí se enfrentan a un acoso en redes bajo ese manto de esa capa de invisibilidad, ¿no?, como la de Harry Potter que te da las redes sociales. Claro. Y la gente se hace fuerte insultando a los demás.
Por eso veo tan importante tus talleres de habilidades sociales, porque tú también enseñas a enfrentarte a esta situación. Por ejemplo, un artista, yo te pongo el caso, ¿no? Te planteo un paciente, ¿no? Una artista que empieza a cantar y con toda la ilusión del mundo y se encuentra que tiene 5 o 6 haters que se meten con él. ¿Eso tú lo llevarías en estos talleres? Al final este paciente imaginario que tú me planteas no es quien tiene el problema, o sea, tiene un problema de cómo afrontarlo. Exactamente, realmente el que tiene el problema es ese hater, ¿no? O sea, esta persona tiene que trabajar mucho y tener muy claro, por eso es tan importante el tema de trabajar la autoestima, ¿no? Porque yo tengo que saber quién soy y quién no soy y qué importancia le doy a la opinión que tienen los demás de mí, ¿no? Y a cómo me hacen llegar su opinión, porque, bueno, claro, una cosa es una crítica constructiva y otra cosa es, bueno, pues los haters que vierten muchísima rabia y muchísima ira en la forma de decir las cosas, y al final yo siempre hablo en los talleres y con mis pacientes en general de que lo que otra persona te dice a ti habla más de esa persona que de lo que está diciendo sobre ti, ¿no? Porque exacto, al final es como tú me ves a mí y como tú me ves a mí te define a ti, no a mí. Suelen ser reflejos de tu personalidad. Claro. Exactamente. Entonces, el entrenamiento para esta persona, para afrontar, sería principalmente enfocado en entender eso, ¿no? Que lo que tú dices de mí te retrata más a ti que a mí. Y entonces ser capaz de que no te afecte, pero yo entiendo que a ciertos niveles obviamente somos humanos y el recibir un machaque constante pues es complicado, ¿no? Por suerte tenemos el botón de bloquear, o sea que claro, en esos casos a una persona que viene intencionalmente a hacerte daño por otras cuestiones que habría que tratar con esa persona, esa intencionalidad de hacer daño, a qué responde, pero tú como personaje público te tienes que proteger y entender que no es algo que tú te busques, que tú tienes la libertad y el derecho de mostrar al público tu trabajo o lo que a ti te apetezca mostrar. Claro, y por eso vuelvo al sitio, ¿no? Es que es esencial estos talleres porque tú nos vas a dar a las personas que estamos cara al público, a los niños, a todas las personas, diferentes temas dentro de un mismo lugar, ¿no? Que es cómo enfrentar la vida, cómo enfrentarte al ámbito social y cómo tener esas herramientas, ya sea a nivel cultural o en una entrevista de trabajo. Por ejemplo. Por eso digo, hoy te quería tener aquí y darle la oportunidad a nuestros espectadores que tengan esta herramienta, que sepan que está disponible. Carolina, recuérdanos dónde te podemos contactar, tus redes sociales, tu teléfono, lo que tú quieras para que nuestros espectadores puedan ponerse en contacto contigo. Muchas gracias, Isabel. Bueno, en Instagram y Facebook me podéis encontrar como Carolina Calvo Psicóloga. También tengo la web. Mi consulta está en Algeciras, muy cerquita de la Plaza Alta. Y bueno, en las redes me podéis encontrar para cualquier consulta, ya sea por el tema del taller que hemos estado hablando o consulta individual para trabajar estas cuestiones y otras tantas. Pues nada, es un lujo tenerte aquí. Ya te llamaré otro día porque este tema quedan muchísimas cosas en el tintero, es muy amplio y es verdad que es una cosa que yo dentro de la cultura no la quiero dejar aparte porque veo muchos casos de personas que empiezan con toda la ilusión, se vienen abajo, ven situaciones difíciles que no saben cómo afrontarlas. Entonces, si tú brindas esa herramienta, pues tienen que ser conscientes que están ahí y que las puertas no se cierran solo con el botón bloquear, y me quedo también muchas veces con esa frustración de las palabras que me han dicho, que siempre hay personas como tú que ayudan a gestionar esa situación. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Carolina, que tengas muchísimo éxito en los talleres y contaremos contigo más veces aquí en Cultura Fest. Encantada de venir, muchísimas gracias. Y a vosotros espero la semana que viene en un nuevo programa de Cultura Fest aquí en Área Campo de Gibraltar.